A todos nuestros clientes y a todos nuestros seguidores que nos escuchan, ¿verdad? Y que nos siguen todas las semanas. Aquí contigo, tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys, en donde estaremos hablando en el día de hoy de lo que es una solicitud de evidencia adicional. Cuando tienes un caso de inmigración, ¿verdad? Es importante que desde el comienzo sepas cuáles son sus requisitos, conozcas bien cuáles son sus requisitos y más que nada si eres o no elegible, ¿verdad? Como muchas veces te hemos explicado. Sin embargo, es importante que sometas toda la documentación, ya que inmigración tiene la discreción de poder solicitar evidencia adicional. ¿Qué es lo que significa la evidencia adicional y por qué es que la recibes, verdad? ¿Debes estar o no preocupado? Esos son los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Te voy a dar la definición de lo que es una solicitud de evidencia adicional, ¿verdad? Y por qué es que la puedes recibir. ¿Qué es lo que debes de saber y qué es lo que tienes que hacer para poder contestarla y tener mayores probabilidades de éxito en tu solicitud de evidencia adicional en tu caso de inmigración? Una solicitud de evidencia adicional, ¿verdad? Es un requerimiento de inmigración en donde se te está pidiendo una de dos cosas, o un documento en particular que puede ser una certificación de una traducción enmendada, un original de algún documento porque se tenga, ¿verdad? No sea legítimo o se tenga algún tipo de sospecha de que el mismo no sea de tu país, ¿verdad? Certificado, unos antecedentes penales, un récord criminal. Se te pueden estar solicitando documentos específicos, pero a la misma vez se te puede dar una solicitud de evidencia adicional, como en muchas ocasiones pasa en peticiones familiares con residentes o con ciudadanos y en solicitudes de residencia, en donde se te está pidiendo un sinnúmero de cosas, como que como prueba de que la relación es verdadera, ¿verdad? De que han vivido juntos, ya sean contratos de arrendamiento, sea que títulos de propiedad, sea los impuestos, sean cuentas bancarias, seguros médicos, seguros de vida, de los últimos, especialmente los 2 años cuando vamos a remover las condiciones de la residencia. Y en adición a eso te solicitan evidencia de tu presencia física y continua en Estados Unidos, te solicitan evidencia de tu buen carácter moral como los antecedentes penales, te pueden solicitar evidencia de declaraciones juradas de amigos y familiares que puedan confirmar y afirmar que la relación es verdadera, ¿verdad? Te pueden solicitar fotos, evidencias de algunos viajes o si tienen niños en común, solicitudes de certificados de nacimiento o de divorcios, ¿verdad? Previos que hayas tenido para estar segura de que esta petición sin duda se puede adjudicar a tu favor. La solicitud de evidencia adicional se hace cuando un humano, cuando un oficial, como era esta servidora, tu abogada Charlene Seda, está revisando tu expediente, está revisando tu solicitud, sea una petición familiar, sea una petición de residencia, una petición de ciudadanía, y antes de llamarte a entrevista, ¿verdad? Que ya sabemos que el 95% de los casos de inmigración tienen entrevista, pues hay lo que se llaman servicios, ¿verdad? Centros de servicios de inmigración que muchas veces no ven al público, pero dan el primer screening, la primera revisión de esa solicitud. Y cuando hacen esa primera revisión, dicen, ok, tienen una lista, es muy estandarizado. Tienen una lista y verifican si tienen todos los documentos requeridos en ley, que están en las instrucciones, que están en el estatuto, ¿verdad? Que así lo define la ley de inmigración. Y si te falta alguno, en su discreción te lo pueden solicitar. Si no entienden algo o si falta demasiada información, entonces ahí te hacen una de dos, o te envían una solicitud de evidencia adicional muy específica, ¿verdad? A la misma vez la pueden hacer muy amplia y por otro lado te llaman a entrevista. ¿Esto significa que te van a negar el caso? Mira, no significa que te van a negar el caso. Sin embargo, es extremadamente importante que lo contestes porque tenemos aquí diferentes clientes en este momento. Te puedo contar de dos. Tenemos uno que ya la semana pasada, sin entrevista, hicimos una contestación a una solicitud de evidencia adicional. No representábamos al cliente, llegó a nosotros cuando le llega la solicitud de evidencia adicional y contestamos esa solicitud. Y una vez contestamos esa solicitud, en cuestión de unos meses ya le llegó la residencia permanente y no tuvo que ir a entrevista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros apoyamos, sustentamos, enviamos más de lo necesario, documentos más de los que nos solicitan para poder probar que en efecto, ¿verdad? Es eso lo que quiere inmigración y no tengan que darte una entrevista o no te nieguen la solicitud que tú estás haciendo. Entonces, en el caso de este cliente en particular, hicimos un excelente trabajo contestando esa solicitud de evidencia adicional que le había llegado estando no representado por abogado, y así las cosas le dieron su residencia sin tener que ir a una entrevista. Por otro lado,
Tenemos otro caso de un matrimonio que es verdadero, que llevan más de 5 años casados, que son de Santo Domingo. Si me estás escuchando, sabes quiénes son. Y llegaron a nuestra oficina porque le negaron la solicitud de la residencia, de la remoción de las condiciones de la residencia, y ellos no podían entender por qué. Ellos no podían entender si este matrimonio es válido, si viven juntos, si llevan más de 5 años juntos, si el hijo de ella vive con ellos, si las familias se conocen. ¿Por qué es que en efecto le negaron a esta persona esta solicitud de evidencia, de esta solicitud de residencia, ¿verdad? Y te explico. En el caso de ella fue que ella envió una contestación a una solicitud de evidencia adicional, pero ¿qué pasó? Que no sacó copia, no tiene evidencia, no tiene evidencia de tracking number del número del correo cuando llega a inmigración, ni la fecha en que llegó a inmigración, no tiene la copia de los documentos que envió. Entonces, ¿cómo tú vas a argumentar que en efecto lo enviaste si no tienes evidencia del tracking number ni de que lo enviaste por correo de prioridad, ¿verdad? Ella no tenía evidencia de absolutamente nada, aparentemente se traspapeló en inmigración, se perdió y así las cosas. Se encontró esa solicitud de remoción de las condiciones de la residencia de esta clienta abandonada. Como se entiende que no se contestó, inmediatamente se niega la decisión, ¿verdad? Se niega la solicitud y se es referida a corte. Entonces, en este momento estamos en la Corte de Inmigración, no la representábamos anteriormente, llega a nosotros cuando ya tenía esa negación y en ese momento nos estábamos preparando para volver a someter la solicitud a la agencia cuando nos llega el referido a la corte. El referido a la corte estamos seguros de que vamos a poder, ¿verdad?, triunfar en el caso de ella, ya que estamos conscientes, ¿verdad?, y confiamos de que este matrimonio es real, tienen todas las pruebas, llevan más de 5 años, las familias se conocen, tienen cuentas en común, trabajan en el mismo lugar. Sin embargo, ahora va a ser más largo y más costoso el proceso en la corte. Así que lo que te quiero decir, el mensaje que te llevo es que no despaches una carta de inmigración, que no entiendas que porque tu matrimonio es real o porque tú cumples con los requisitos de la residencia o porque cumples con los requisitos de la ciudadanía o incluso de una petición familiar, no tienes que contestar esa solicitud de evidencia adicional. Porque si no contestas esa solicitud, pero no solamente no la contestas, si no mantienes evidencia de la contestación que tú le envías a inmigración, se te va a negar la solicitud y se te puede referir a la Corte de Inmigración para un caso de deportación. Entonces, aun cuando lo puedas ganar, como es el caso de esta clienta, que estamos seguros de que lo vamos a ganar, ya que cumplimos con todos los requisitos, le está costando mucho más dinero y mucho más trabajo. Ahora vamos a pedirle al juez, ¿verdad? Sometiendo toda la evidencia que tenemos, que por favor nos termine el caso, que ya no es una prioridad para estar deportada según el memo nuevo de ICE y de esta administración del presidente Biden, y que nos termine el caso para que entonces podamos volver a la agencia. Pero ¿sabes lo que estamos hablando? De que aquí podemos tardarnos casi 2 años más en que a ella me le den una entrevista para removerle las condiciones de la residencia, cuando ya va a ser residente por más de 5 años en el momento de que me den la entrevista. Entonces, la importancia de mantener copia de nuestros documentos, la importancia de mantener evidencia de que en efecto se envió esa solicitud de evidencia adicional. Se respondió y se respondió a tiempo. Ahora mismo por el COVID tenemos un tiempo adicional, ¿verdad? Tenemos 60 días más de los que normalmente nos otorga inmigración, pero es muy importante contestarlos, ya sea dentro de esos primeros 87 días o dentro de los 60 días luego, ¿verdad?, de esos 87 días que nos da inmigración. Y más aún es importante mantener la copia de los documentos que se envían en inmigración, porque en este caso, si esta servidora hubiese tenido la copia de verdad del cliente, en donde yo puedo argumentar, tengo evidencia de que lo envié y de que lo envié a tiempo y de que envié lo que me solicitaron, puedo ser que me terminen el caso en la corte inmediatamente, porque fue un error de inmigración, no fue un error de mi cliente. Pero mi cliente no tenía esa evidencia, mi cliente no tenía ni evidencia de los documentos que envió, ni de que en efecto inmigración lo recibió. Entonces podemos argumentar que se traspapeló, pero no tenemos evidencia de lo mismo. Así que es muy importante que contestes esa evidencia, solicitud de evidencia adicional, número uno. Número dos, que la contestes a tiempo. Número tres, la puedes evitar. ¿Sabes cómo la puedes evitar? No vayas a llenar papeles, no vayas a notarios que hacen o que dicen hacer trabajo de abogado, porque para ser abogado, como usted sabe, en este país hay que estudiar muchísimo. 4 años de universidad y después 3 años de la Facultad de Derecho y pasar un bar. Entonces, no es lo mismo un curso en Internet que tener, ¿verdad?, más de 10 años de experiencia en la materia de derecho migratorio, incluso con una maestría, y así tener una licencia para poder ejercer. Es muy importante que cuando vayas a hacer tu caso, lo hagas con información de más. Muchas veces los clientes nos dicen, ay, abogada, pero es que a mí me dicen que todo eso no es necesario, los abogados de la calle.
Es que a mí me dicen que usted me está pidiendo demasiados documentos y saben que muchas veces es cierto. Sin embargo, nuestro porciento de éxito es muy alto, nuestro porciento de negación es muy bajito. Y eso es porque esta abogada, tu servidora, era ex oficial de inmigración, conoce el sistema desde adentro y prefiere irse a la segura, dando más documentos de los básicos y de los que no solicitan o de los que, ¿verdad?, están en las instrucciones. Así que si tengo 10 diferentes documentos para probar tu presencia física y continua, ¿por qué no enviarlos? Si tengo 5 años de impuestos, ¿por qué no enviarlos? Si tengo antecedentes penales de diferentes lugares que has vivido, si tengo toda la evidencia de tu matrimonio, ¿por qué no enviarla? Porque puede ser molestoso el tener que recopilar todos estos documentos. Sí, es cierto, puede serlo. Sin embargo, cuando haces el caso de esa manera, la decisión va a ser más rápida, te va a costar menos dinero y es muy probable que si todo, ¿verdad? Si cumples con los requisitos y es como lo estamos diciendo en esos formularios, tu caso sea aprobado de manera más rápida y sin tener que ir a una entrevista, como pasó con el cliente que recibió su residencia permanente de una solicitud de remociones de remover las condiciones de la residencia, lo cual casi todos los casos son entrevistados, especialmente cuando es, ¿verdad?, por el matrimonio, y no tuvo que ir a una entrevista, o sea que ahí ahorró el dinero de la entrevista que iba a pagarle esta servidora y también el tiempo, ¿verdad? Sacar de su trabajo, no poder ir ese día, tener que pedir un permiso y prepararse para esa entrevista que por más que sea nos da nervios porque es como oficial de inmigración y nuestra vida, igual que el de nuestra familia, está en juego. Así es que no despaches una solicitud de evidencia adicional. No significa que te lo van a negar, pero si no la contestas y no la contestas a tiempo y no tienes evidencia, te la van a negar por abandonada. Y si contestas parte de la solicitud, te piden 4 diferentes documentos y solamente envías 2, lo más seguro también te la van a negar porque no cumpliste, no pudiste sobrepasar lo que ellos pueden entender que es una causal, ¿verdad?, de inadmisibilidad porque no cumpliste con uno de los requisitos estatutarios para ese beneficio que tú estás solicitando. Entonces, la solicitud de evidencia adicional la puedes prevenir haciendo tu caso desde el principio con un abogado experto en la materia de derecho de inmigración y haciéndolo bien, número uno. Número dos, en adición a eso, debes de tener evidencia de que lo enviaste a tiempo y de que le llegó a inmigración. Y en todo momento estar pendiente al correo y si te cambias de dirección, sumamente importante que cambies la dirección a tiempo con inmigración y que te asegures que fue cambiada porque, como te he dicho antes, el sistema, ¿verdad?, de inmigración, que es una agencia federal, tiene múltiples sistemas de data y no necesariamente el que me cambie la dirección en uno de los sistemas quiere decir que me la cambien en todos los demás. Y es por eso que como somos nosotros los que estamos solicitando el remedio, tenemos que estar pendiente a que en efecto la solicitud que enviamos llegó, ya sea cambio de dirección o una contestación a la solicitud de evidencia adicional y que la misma fue o ha sido procesada. Así que eso es lo que una solicitud de evidencia adicional, no le tengas miedo, contéstala a tiempo y la puedes prevenir. Si tienes representación legal desde el principio, te va a evitar tiempo y dinero en, ¿verdad?, en todo tu caso de inmigración. Vamos a ver aquí. Saludos José, saludos Alma, estoy muy bien, gracias a usted. Mi perdón provisional fue aprobado en noviembre, Baltasar. ¿Será que puedo calificar para un permiso de trabajo antes de ir a mi cita consular en mi país? No, Baltasar. Lamentablemente, cuando tenemos un perdón provisional, ¿verdad?, a través del 601A, no calificas para tu permiso de trabajo hasta tanto ya regreses y vas a regresar con tu residencia, así que tu residencia te va a dar más que permiso para poder trabajar. Pero el 601A no es una petición base, como te he explicado anteriormente, que necesitamos una petición base que nos permita tener ese permiso de trabajo mientras la petición base está viva, ¿verdad? Entonces, el 601A, esa petición del perdón provisional, no es una petición base que te permite tener el permiso de trabajo. Así que en este momento no lo puedes solicitar. No eres elegible para el mismo. Muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros, con tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys, con oficinas en Sebring, Florida y en Orlando, Florida. Para cualquier pregunta en tu caso de inmigración, llámanos al 407-710-9026.